A partir de los argumentos decidimos qué hacer, qué creer y qué juzgar éticamente correcto. También buscamos persuadir a los demás, por eso aprender a pensar y argumentar es parte del arte de vivir mejor. Saber sobre argumentación nos ayuda a defendernos y a impedir que nos convenzan de algo por malas razones. En este video vamos a examinar cómo podemos construir un buen argumento y qué herramientas nos permiten evaluar mejor los argumentos de los demás. Es una tarea de la que se ocupa el pensamiento crítico, que reúne un conjunto de habilidades prácticas y teorías filosóficas que permiten tomar decisiones más razonables y evaluar mejor creencias, valores, emociones y los argumentos de los demás. Y es un tema del que se ocupa la lógica, que sirve para reconocer buenos y malos argumentos. Un argumento es un razonamiento con el que se intenta demostrar o negar una afirmación. Sirve para probar o refutar una hipótesis y convencer al interlocutor de que la posición que se está defendiendo es válida. Por eso un argumento consta de una serie de premisas que son afirmaciones o ideas que se dan por ciertas y de una conclusión, que es la tesis en favor de la cual se expusieron las razones de las premisas. Un ejemplo de lo que no es un argumento es la frase «los políticos son corruptos». Un argumento no es una afirmación, no es la mera declaración de una tesis. Argumentar será decir por qué razones sostenemos que los políticos serían personas más proclives a la corrupción. Afirmar es así porque lo dijo tal persona o es así porque es mi opinión, no es un argumento. Un argumento se considera sólido si sus premisas están suficientemente acreditadas. Si digo, por ejemplo, debe entrar en el concurso a cargo porque es muy bueno en lo suyo, ¿ese es un argumento fuerte o débil? ¿Está suficientemente acreditado? Es débil porque decir que es bueno en lo suyo no es decir mucho. No sabemos las razones por las que afirma que esa persona es buena. Para construir un argumento necesitamos realizar una afirmación. Es la tesis, lo que queremos demostrar. Por ejemplo, se debería eximir a los jubilados de tener que dar una prueba de vida periódicamente. El segundo paso es el del razonamiento. Es un desarrollo, se dan las razones por las cuales se sostiene la tesis. Por ejemplo, no son los jubilados, sino que es el registro civil el que debería ocuparse de determinar si se sigue pagando la jubilación porque la persona está viva, digitalizando sus archivos. Los jubilados pueden no gozar de buena salud como para tener que salir de sus casas periódicamente para hacer un trámite en el que se constate que están vivos. En esta etapa se pueden sumar evidencias, datos provenientes de estudios, consignar correctamente autor, fecha e institución que lo publica. El último paso es el de la conclusión, con el que se reafirma la tesis. Puede ir precedida con un por lo tanto, el registro civil debería informatizarse para que los jubilados no tengan que certificar periódicamente que siguen vivos. En ese sentido, argumentar no es apoyar una tesis por sentimiento o prejuicio, sino por razones. Dicho de otra manera, la argumentación es el estudio de las buenas razones para aceptar o rechazar una tesis. No todos los teóricos estarían de acuerdo en que lo central a la hora de argumentar es buscar la verdad. No existe una teoría única de la argumentación. Algunos filósofos, como Douglas Walton, por ejemplo, creen que argumentar es derivar la verdad de una tesis de su base argumentativa. Desde esta perspectiva, habrá recursos legítimos e ilegítimos de la argumentación. Otros filósofos como Charles Perelman sostienen que argumentar es persuadir a un interlocutor sobre determinada tesis. Desde esta perspectiva vale todo, incluso distraer al interlocutor, desorientarlo o irritarlo. Un problema es que no siempre persuade lo verdadero, sino lo que está bien dicho. Yo suscribo a la perspectiva de Douglas Walton, que defiende un juego limpio en la argumentación. De todos modos, persuadir es importante y conocer distintas estrategias persuasivas nos permite utilizarlas o cuestionar cuando resulte necesario. Pero de este tema nos vamos a ocupar en otro video. En esta sucesión de tesis, razonamiento y conclusión que se da en un argumento, es importante no desviarse del tema tal como lo hacen las falacias. No me refiero al significado coloquial de falacia, que es algo así como un engaño. Acá no hablamos de falacias en ese sentido, sino de razonamientos que se desvían del tema abordado y vulneran alguna regla lógica. Por ejemplo, en vez de presentar razones adecuadas en contra de las ideas, se ataca y desacredita a la persona. Es lo que conocemos como falacia ad hominem, que significa falacia contra la persona.
Es un desvío porque nada es más o menos verdadero porque lo diga tal persona. Lógicamente son dos cosas independientes. También es un desvío sostener que tal cosa es verdadera porque lo dijo Aristóteles, porque lo dijo Bill Gates o cualquier otra figura de autoridad. Esa es una falacia de autoridad. Otra forma de desvío es decir, por ejemplo, tal cosa es verdadera porque hace mucho tiempo que se considera que es así. Esa es una falacia de apelación a la antigüedad. O eso es verdadero porque lo dicen muchos. Esa es una falacia ad populum, de apelación al pueblo. En síntesis, un buen argumento se mantiene en el tema central y no se desvía tampoco con detalles irrelevantes. Como dicen por ahí, no hay que hacer hipertexto. ¿Cómo diferenciar las buenas de las malas razones? ¿Cuándo es verdaderamente buena una razón? Cuando satisface tres condiciones. La primera es que sea verdadera. Si no la conocemos con certeza, la probabilidad de que sea verdadera. 2, que tenga relevancia. Si le preguntan a un político si redujo la inflación, como prometió en la campaña, puede decir que el partido contrario, el partido de la oposición, se desempeñó peor cuando estuvo en el poder. Aunque sea cierto, no es el punto. Para saber si una razón es relevante, debería preguntarme: ¿apoya esta afirmación la conclusión o no? El tercer elemento para saber si una razón es buena es si tiene fuerza. Por ejemplo, si Juan está pensando en comprarse o no un auto, invoca la razón de que tendrá un buen reproductor de música. Cumple la primera condición porque eso es verdadero, pero también es relevante porque la calidad de la música está entre las prioridades de Juan para el auto. ¿Pero es una razón poderosa para comprarse un auto? No parece. Vamos ahora a algo mucho más básico, que es la clasificación de los tipos de argumentos. Conocer esta clasificación puede darnos más herramientas para argumentar y permitirnos examinar las que ya utilizamos. Empecemos por lo menos conocido, la abducción. No me refiero a un acto en el que supuestamente un extraterrestre secuestra a una persona y la traslada a un sitio ignoto. No, nada de eso. En lógica, la abducción es un tipo de razonamiento que permite, entre varias hipótesis, elegir la mejor. El término fue introducido por el filósofo Charles Peirce en su obra sobre la lógica de la ciencia. Por ejemplo, hacemos yogur casero y podemos tener varias hipótesis de por qué no salió. Se enfrió el recipiente, el fermento estaba vencido, el agua no estaba suficientemente tibia. Este tipo de razonamiento está en el corazón de la ciencia y de la vida cotidiana. Otro tipo de argumento es el que se desarrolla por analogía o comparación. Consiste básicamente en encontrar similitudes en dos casos distintos. Por ejemplo, los seres humanos somos como condenados a muerte esperando nuestro turno. O mi matrimonio es como una prisión. Una analogía así puede generar un efecto emocional negativo. La pregunta sería: ¿está justificada la comparación? ¿Hay diferencias relevantes en los dos casos? Otro ejemplo. Alguien dice: un negocio no debe estar basado en el despilfarro de su presupuesto. El gobierno es como un negocio, segunda premisa. Un gobierno no debería despilfarrar el presupuesto. Alguien podría cuestionar que un gobierno sea un negocio e impugnar la analogía. Otro tipo es el de los argumentos por ejemplos. Se respalda lo dicho con varios ejemplos representativos de lo que se pretende ilustrar. Resulta conveniente preguntarse si hay contraejemplos que choquen con la generalización que hicimos. Esto sirve fundamentalmente para matizar. La idea sería que si lo que estamos sosteniendo es así, pero no en todos los casos, habría que tenerlo en cuenta. Un tipo de argumento muy interesante es el de reducción al absurdo. Consiste en rechazar una afirmación por las consecuencias absurdas a las que conduce. Mostramos que lleva a una contradicción con otras tesis que el interlocutor sostiene. ¿Pero cómo se genera el absurdo? Básicamente llevando las consecuencias al extremo y haciéndolas entrar en contradicción con lo que se busca. Por ejemplo, una mujer se queja porque manejaba su auto con la ventanilla baja y alguien le robó la cartera del asiento del acompañante. Ella bajó del auto, se puso a gritar, pero se quejaba de que ningún automovilista hubiera perseguido al ladrón de la cartera.
Entonces alguien apelando a la reducción al absurdo podría decirle, imagina que se bajaba y lo perseguía. ¿Qué podría haber pasado? ¿Que le pegaran un tiro a la persona que corría al ladrón? ¿Hubieras aceptado ese tipo de consecuencia? Supone que la persona va a responder que no, y entonces se redujo al absurdo la pretensión de perseguir al ladrón. Pero vamos a ver ahora tipos de argumentos mucho más básicos. Por ejemplo, los inductivos, que generalizan a partir de casos particulares. Por ejemplo, Boca venció a River en los últimos 3 partidos. Conclusión, Boca probablemente va a vencer a River cuando se encuentren hoy. Este es un tipo de juicio muy problemático que hizo correr ríos de tinta en la historia de la filosofía, porque el hecho de que las cosas hayan sido de determinada manera en el pasado no nos asegura que vayan a ser del mismo modo en el futuro. Nunca vamos a conocer todos los casos particulares como para que la generalización sea completamente cierta. Por eso hay una falacia denominada de la generalización indebida. Por ejemplo, una vecina no me vio 2 veces y yo infiero que le caigo mal. Pero quizás es que estaba distraída o era corta de vista. Esto no implica que debamos rechazar la inducción. Es útil si somos conscientes de sus problemas. Dentro de los argumentos están los argumentos probabilísticos. Se establece una probabilidad, como cuando, por ejemplo, se dice que hay tanto porcentaje de probabilidad de precipitaciones. El tipo de argumento más certero es la deducción. En la deducción, las conclusiones se siguen lógicamente de las premisas y es absolutamente imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Por ejemplo, El sueño de los héroes fue escrito por Borges o por Bioy Casares. Borges no escribió ninguna novela. El sueño de los héroes es una novela. Por lo tanto, El sueño de los héroes fue escrito por Bioy Casares. Eso para no mencionar el ejemplo más obvio, trillado, pero sencillo de todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Hay un tipo de argumento que se denomina de los pro y los contras. Es el tipo de argumento en el que se buscan razones a favor y en contra de una conclusión. Y se formula un juicio acerca de las razones que son más poderosas. Por ejemplo, ¿debería Sandra aceptar una cita con Juan para esta noche? Se usa la ponderación de razones, que consiste en sopesar en los platillos de una balanza los pro y los contra. Pro, Sandra no tiene ninguna otra cosa que hacer esta noche. Pro, Sandra se quedó sin dinero a fin de mes y le gustaría ser invitada a comer, flor de viva. Contra, Sandra no disfrutó mucho de la compañía de Juan en la cita anterior y no piensa que disfrutará de su compañía. Contra, Sandra no se siente atraída por Juan. A diferencia de los argumentos deductivos, en los argumentos de pros y contras, la conclusión no se sigue con certeza de las premisas. De todos modos, es posible ponderar, que es determinar los pro y los contra, el peso de cada cosa y tomar una decisión racional. La mayor parte de nuestras decisiones meditadas no tienen un nivel de certeza absoluta y podrían corregirse si surgen nuevas razones o datos. Un buen argumento no invierte la carga de la prueba. ¿Qué es esto? En argumentación detenta la carga de la prueba la persona que sostiene la posición intuitivamente más débil. Si digo, acabo de hablar con un marciano que bajó de un ovni, soy yo la que tiene la carga de la prueba, la que debería dar evidencias de que no se trata de algo que inventé. En lugar de probar que Irak tenía armas de destrucción masiva, George Bush pidió a Irak que las mostrara y las destruyera. Lo que hizo fue, astutamente, invertir la carga de la prueba. Un buen argumento no es ambiguo. Si la tesis utiliza palabras ambiguas, conviene clarificar su significado. La ambigüedad es muy buena para el humor, no para el debate, como en el cuadrito de Maitena en el que la madre dice: «Ay, nena, ¿por qué no te dejas de jorobar y te buscas un buen marido?». Y la hija le responde: «Mamá, porque no me gustan los tipos casados». Acá la ambigüedad se produjo porque en el primer encuadre la madre hablaba del futuro marido de su hija, mientras que en el segundo encuadre se hablaba del marido de otra mujer o de otra persona. También puede servir como ejemplo de ambigüedad estos razonamientos. Dios es amor, el amor es ciego, Stevie Wonder es ciego, por lo tanto Stevie Wonder es Dios. O también me dijeron que yo soy nadie, nadie es perfecto, luego yo soy perfecta.
Pero solo Dios es perfecto, por lo tanto, yo soy Dios. Si Stevie Wonder es Dios, yo soy Stevie Wonder. ¡Caray, soy ciega! Alguien interviene en un debate y además de hablar confusamente, usa un término con un sentido completamente distinto al habitual y la mayoría percibe que se trata de un uso injustificado, de una palabra que en realidad quiere decir otra cosa. Cuando se le pide que clarifique el término, la persona insiste en afirmar que significaba lo que ella quería que significara. El episodio es muy similar al que protagonizan Alicia y Humpty Dumpty en el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Ya ves, te has cubierto de gloria, dijo Humpty Dumpty. No sé qué es lo que quiere decir con eso de gloria, dijo Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. Pues claro que no lo sabes, agregó. Y no lo sabrás hasta que te lo diga yo, porque quiere decir, ahí te dejé bien aplastada con ese argumento. Pero gloria no significa, te dejé bien aplastada con ese argumento, protesta Alicia. Cuando yo uso una palabra, dijo así mirándola desde arriba Humpty Dumpty, significa lo que yo quiero que diga. Pero si todos razonáramos como Humpty Dumpty, no podríamos comunicarnos. Con argumentos como el de Humpty Dumpty, uno podría llegar a afirmar absolutamente cualquier cosa. Tal como señaló Wittgenstein, no existe un lenguaje privado, aun cuando es perfectamente admisible proponer nuevos conceptos y someterlos a consideración de los demás. Aumenta el vocabulario incrementar las lecturas, no porque haya que usar palabras raras, sino porque nos permite manejar más ágilmente los conceptos más usuales. Por lo general, quien habla de manera muy confusa no clarificó sus propios pensamientos. Los interlocutores comienzan a sentirse incómodos, aburridos, y si se trata de un debate, con frecuencia la oscuridad de una intervención va seguida de una expresión de incomodidad y a veces de una expresión violenta porque no se entendió, por todo lo que se ve que el interlocutor no tiene posibilidad de clarificar. Suele ser útil definir los propios conceptos y explorar las definiciones que utiliza el interlocutor. Entre las razones que forman parte de una argumentación pueden anticiparse objeciones que otros podrían formular a la propia tesis. Sería algo así como, podría aducirse tal cosa, pero en realidad hay que tener en cuenta tal otra. Saber analizar un argumento es identificar el tema, clarificar los términos clave, eliminar la ambigüedad, eliminar la vaguedad, añadir premisas implícitas, añadir conclusiones implícitas e identificar las consecuencias teóricas y prácticas. También evaluar las fuentes, si son confiables. Dijimos antes que la falacia de autoridad es aquella en la que uno cree algo porque alguien conocido dijo que es verdadero. Esto es así, pero es un buen heurístico considerar que un dermatólogo tiene más probabilidad de acertar con una patología de la piel que una persona que no es dermatóloga. Un heurístico es una regla que en general, aunque no siempre, funciona. El filósofo Daniel Dennett propuso algunas herramientas para argumentar mejor. Una es reflejar la posición del interlocutor de la mejor manera posible, de modo que él diga, muchas gracias, yo no podría haberlo representado mejor. 2, expresar los puntos de acuerdo, no solo los generales, sino también los específicos. 3, reconocer lo que se aprendió del interlocutor. Y 4, solo entonces argumentar las críticas y objeciones. Diversos autores proponen las siguientes estrategias que pueden favorecer la discusión cooperativa. 1 es no deformar la perspectiva del interlocutor. Es el conocido principio de caridad, que supone dar la mejor interpretación de lo que el otro dice y no la peor. También esforzarse por ser claro. También no eludir la carga de la prueba, no considerar incontrovertibles los propios argumentos, no blindarse ante las críticas. Aristóteles escribió en Argumentos Sofísticos, es propio del que sabe, primero no engañarse a sí mismo en lo que se sabe, y después desenmascarar al que engaña. Y estos 2 méritos consisten, el primero en poder dar razón de las cosas y el segundo en apreciar las razones cuando las da otra persona. Thomas Sachs decía que cada acto de aprendizaje consciente es una herida a la autoestima. Por esa razón, decía, los niños aprenden tanto más fácil que los adultos, porque todavía no están preocupados por preservar una imagen.
El orgullo y la vanidad serían obstáculos mucho más grandes para el conocimiento que la estupidez. En su libro El arte de tener razón, Schopenhauer decía que si fuéramos honrados, querríamos llegar a la verdad y no a tener razón. Pero la vanidad y la obstinación, decía, impiden cambiar de opinión. De modo que estar dispuesto a cambiar de posición respecto a la que teníamos en el inicio es una virtud de la argumentación. Por último, al argumentar, lo más importante no es convencer al otro. ¿Por qué? Resulta deseable, pero no es imprescindible, porque es autoritario concebir como finalidad necesaria de todo diálogo la persuasión. Uno puede haber no persuadido al otro y salir modificado de una conversación, conociendo mejor la complejidad del tema, las razones del interlocutor o fortaleciendo los propios argumentos. Borges decía en una conversación con Osvaldo Ferrari: las polémicas son inútiles. Estar de antemano de un lado o del otro es un error, sobre todo si se oye la conversación como una polémica, como un juego en el cual alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. El diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de uno o de la boca del otro.